Colombia es un país que no deja de transformarse, donde la historia ha estado marcada por momentos que han cambiado el rumbo de la nación. Los invito a recorrer estos años que han definido lo que somos hoy. Iniciemos con la séptima papeleta y el nacimiento de la nueva Constitución, donde todo comenzó en las universidades durante 1989, donde pues el país atravesaba uno de los momentos más difíciles, pues es el asesinato de Luis Carlos Galán sacudió la conciencia nacional y los estudiantes decidieron que era hora de actuar. Desde las aulas de universidades públicas y privadas, principalmente de Bogotá, nació el movimiento de la séptima papeleta. ¿Qué garantiza ese derecho a la vida? Su propuesta era audaz, pues buscaban una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva constitución donde se enfrentaran la violencia, el narcotráfico y la corrupción que aquejaban el país. La Constitución de 1991 abrió las puertas a voces que nunca antes habían sido escuchadas. Claro es que bajo la nueva Constitución no hay ningún espacio para la violencia política, como tampoco lo hay para otras formas reprochables de autoritarismo, de intolerancia, de privilegio, de atropello. Por primera vez, las comunidades tanto indígenas y afrocolombianas tuvieron representación real en el Congreso. Se crearon instituciones como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Además, se establecieron mecanismos de participación ciudadana como la tutela o la consulta popular. Posteriormente, en 1999, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, Colombia y Estados Unidos iniciaron una alianza estratégica llamada el Plan Colombia. Este programa, que pues inicialmente se enfocó en el control del narcotráfico, evolucionó hasta convertirse en una estrategia integral de fortalecimiento estatal. Y durante los dos periodos de Álvaro Uribe, entre el 2002 y el 2010, el Plan Colombia alcanzó su mayor intensidad, pues sucedió una reducción significativa de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la presencia estatal en zonas tradicionalmente abandonadas. Sin embargo, pues este periodo también registró un aumento en el desplazamiento interno y cambios profundos en la dinámica del conflicto armado. Posteriormente, con Juan Manuel Santos, entre el 2010 y el 2018, el país tomó un nuevo rumbo, pues el Plan Colombia pasó a llamarse Paz Colombia, ya que en 2016 se firmó el histórico acuerdo con las FARC en Cartagena. Pero pues mientras algunos excombatientes se reintegraron a la vida civil, lo cual era bueno, otros mantuvieron esas actividades ilegales, ya que pues no estaban de acuerdo con las garantías y el acuerdo. Este periodo pues vio nacer entonces nuevos movimientos sociales también, como la Marcha Patriótica, y las universidades volvieron a ser pues el epicentro de importantes manifestaciones. Algunos movimientos políticos alternativos pues son como la Marcha Patriótica, un movimiento político y social que busca pues la paz y la justicia social en Colombia. Los progresistas, un movimiento que promueve políticas de izquierda y la inclusión social. Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro. Este movimiento se enfoca en la justicia social, la protección del medio ambiente y la igualdad. Posteriormente, algunos efectos de la migración en Colombia. Bueno, la inmigración, especialmente venezolana, a partir de 2015, efecto de la crisis política y económica en dicho país, ha presentado algunos retos para Colombia. Según un artículo del Fondo Monetario Internacional, la primera ola de migrantes estuvo constituida principalmente por profesionales con un nivel educativo superior. La segunda por jóvenes de clase media con titulación universitaria
Y desde el colapso de la economía en 2017, los migrantes han provenido de hogares con bajos ingresos, con un nivel educativo inferior. Esto se traduce en cambios en el mercado laboral e integración social, junto con tensiones en la convivencia, principalmente en las regiones con un gran número de inmigrantes, donde pues al no encontrar oportunidades laborales o no esforzarse de pronto lo suficiente, optan por la delincuencia. También la emigración de colombianos a países como Estados Unidos o España se ha traducido en la pérdida de capital humano, pues muchos con grandes habilidades y mentes brillantes han sido aprovechados por los países que los acogen, aunque estos también representan una gran fuente de ingreso, ya que envían dinero desde donde están a sus familias en Colombia y se promueve el intercambio de culturas. En el mismo sentido, un suceso significativo que marcó no solo a Colombia sino también al mundo entero fue la pandemia del COVID-19 que comenzó en el 2020 en el territorio. Esta provocó que el gobierno tomara medidas drásticas para reducir la propagación del virus, como la cuarentena obligatoria, suceso que trajo pues consigo cambios en las relaciones sociales, además de un aumento en la pobreza y desigualdad. Pues según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, durante el 2020 la pobreza monetaria del país llegó al 42,5%, para un aumento de 6,3 puntos porcentuales, frente al indicador de 35,7% de 2019, afectando los sectores productivos junto con una crisis en el sistema de salud. También condujo a un avance digital acelerado, pues se requerían de los programas o medios para una comunicación efectiva sin necesidad de estar de forma presencial. Y en consecuencia nacieron nuevos métodos de trabajo y educación con herramientas digitales, tales como Zoom, Teams, Slack y plataformas de gestión de proyectos como Trello o Asana, que pasaron a ser esenciales para la comunicación, colaboración y seguimiento de las tareas. Posteriormente, vemos el giro de la izquierda en el poder. En este sentido, el ascenso de este movimiento se ve reflejado con el actual presidente Gustavo Petro, que ganó las elecciones en el año 2022, donde las personas estaban pues un tanto cansadas de tanta desigualdad social y violencia. Y a pesar que Petro había sido guerrillero, del M-19, decidieron darle el voto de confianza, con la ilusión que llevaría al país a un desarrollo. En este contexto, sus políticas se enfocaban en la transición energética y la reducción de la riqueza, algo que podría sonar bien. Sin embargo, Petro es populista con inspiraciones un tanto en ideas socialistas, algo que no ha funcionado para una sociedad, pues en el ámbito de libertad económica, como en el caso de Cuba, Venezuela o Rusia, con sus intervenciones abusivas junto con impuestos altísimos para las empresas del sector privado, debilitan a estas y en consecuencia al empleo. Finalmente, es importante reflexionar sobre cómo los eventos del siglo XXI han impactado en diferentes territorios de Colombia. Por ejemplo, el movimiento de la séptima papeleta y la creación de la Constitución de 1991 han permitido una mayor inclusión de comunidades marginadas, lo que ha fortalecido la representación política en regiones con alta población indígena y afrocolombiana. El Plan Colombia y las políticas de seguridad democrática han tenido efectos mixtos en las regiones rurales, donde hasta 2016 se había visto una reducción en la presencia de grupos armados ilegales, pero en los últimos años se ha hecho evidente un aumento en el desplazamiento forzado y la vulneración de derechos humanos. La migración venezolana ha tenido un impacto en las relaciones en las ciudades fronterizas y en las principales ciudades del país, generando desafíos en términos de integración social y presión sobre los servicios públicos.
En el ámbito de la pandemia del COVID-19 intensificó las desigualdades económicas y sociales en todo el país, pero también ha impulsado la adopción de tecnologías digitales, transformando así pues la educación y el trabajo en muchas regiones. Y el giro de la izquierda con la elección de Gustavo Petro ha generado expectativas de cambio en políticas públicas, especialmente en áreas como la transición energética y la redistribución de la riqueza, lo que pues podría tener efectos significativos en el desarrollo regional, como lo es el aumento de la burocracia, que hace más difícil el camino para los emprendedores.